y estimadas estudiantes, bienvenidos a la tutoría de recuperación que corresponde a la semana número 18. Para mí es un verdadero agrado poderles acompañarles en esta etapa y motivarles a aquellos estudiantes que tienen que rendir su evaluación de recuperación, no decaer en sus ánimos y poner todo su interés de su parte para que puedan rendir de la mejor manera esta evaluación de recuperación y puedan alcanzar los resultados esperados y de esta manera puedan aprobar la asignatura. En este contexto, es importante tener en cuenta primeramente que ustedes sepan qué contenido se va a evaluar durante la evaluación de recuperación. Son los contenidos de los dos bimestres, es decir, de la unidad 1 a la unidad número 5. Esta es la unidad número 1, denominada Una mirada a la psicología clínica, la unidad número 2, los métodos de investigación en psicología clínica, la unidad número 3, diagnóstico y clasificación de la psicología clínica, la unidad número 4, evaluación psicológica, y la unidad número 5, intervención psicológica, promoción y prevención. Reitero, es importante que tengan muy presente que los estudiantes que tienen que rendir la evaluación de recuperación deben prepararse de las unidades abordadas en los dos bimestres que ya les he indicado de forma específica. También es importante recordarles que los contenidos que les he indicado de las unidades de la 1 a la 5 se encuentran ampliamente desarrollados en su guía didáctica de psicología clínica. En este contexto es fundamental que revisen los contenidos de este recurso educativo y así como también que profundicen todos los aspectos abordados en los recursos educativos que constan en esta guía, como por ejemplo recursos educativos abiertos, artículos que están ahí. Revisen de forma detenida las actividades que son recomendadas para que se preparen de mejor manera para esta evaluación. Con esta breve introducción vamos a empezar ya lo que sería el repaso de contenidos. Y empezamos con la unidad número 1, que es Introducción a la Psicología Clínica. Aquí es importante mencionar, de hecho, una mirada a la psicología clínica y desde ahí partir de los antecedentes de esta interesante asignatura para que puedan ustedes conocer, de hecho, cómo surge la psicología clínica dentro del campo de la psicología clínica. Es importante mencionar que para poder entender lo que actualmente es la asignatura es clave conocer los antecedentes de la misma. Y en este contexto tenemos que irnos entonces a lo que sería el origen de la psicología clínica. Si ustedes pueden ver algunos autores, a la literatura, algunos autores no coinciden con la fecha, el año exacto del origen de la psicología clínica. Sin embargo, algunos mencionan que la creación de esta importante disciplina dentro del ámbito de la psicología clínica oscila entre el año 1986 al año 1917. Aquí es relevante mencionar que a finales del siglo XIX, como que se dieron las condiciones específicas para que aparezca la psicología clínica, pero como una disciplina totalmente independiente. Dentro de la historia, reza que el primer psicólogo clínico, de hecho, conocido como tal, fue Wigner. Este autor dio su importante contribución y fue uno de los primeros que evaluó a un niño con problemas de aprendizaje y posteriormente le brindó tratamiento. Para entonces se desarrolla la primera clínica de psicología, clínica, valga la redundancia, en la Universidad de Pensilvania. Avanzamos un poquito más y es importante ir viendo cómo la psicología clínica va avanzando de forma progresiva y dos hechos de la humanidad que fueron muy significativos y que a su vez fueron difíciles fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En estos dos contextos, en la Primera Guerra Mundial, surge la necesidad de atención especializada para llevar a cabo diagnósticos, elaboración de pruebas psicológicas para adultos y para niños. Entonces se fundan los inicios sobre la evaluación psicológica y posteriormente lo que va a llevar a cabo con el tratamiento. Aquí es importante mencionar que este hecho muy difícil para la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial, fue una etapa clave donde al requerir profesionales especializados para la evaluación
de futuros soldados para ir a la guerra requerían este importante aporte en cuanto a evaluación psicológica, así como también el tema de niños, adolescentes también. Luego, posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, ya solamente no es el evaluar, sino también es la necesidad de que los psicólogos clínicos realicen entrevistas, a su vez redacten informes psicológicos y ir un poco más allá. Aplicar terapia psicológica, sobre todo para aquellas personas que regresaban de la guerra y presentaban una serie de manifestaciones físicas que eran de origen psicológico. En este caso, entonces se pretendía trabajar estas manifestaciones. Personas, soldados que regresaron de la guerra y que realmente no había una causa médica para posteriores parálisis, problemas en cuanto al lenguaje, mutismo. Entonces ahí se vio esa necesidad imperiosa de que se dé esta atención psicológica, surgiendo ya los primeros tratamientos en la psicología clínica que fueron en base al psicoanálisis. Sigmund Freud, un médico neurólogo, él propuso como técnica de intervención, como tratamiento de intervención, la terapia psicoanalítica. Desde ahí surge ya lo que es la terapia propiamente dicho en el ámbito de la psicología clínica. Por eso es que en mucha literatura ustedes van a encontrar que a Freud se le conocía como el padre de la psicología clínica. ¿Por qué? Porque fue el pionero en dar un aporte interesante para que surja el tratamiento psicológico. Luego hemos visto que ha habido un desarrollo bastante explosivo, por así mencionar, de la psicología clínica. En este ámbito se debe a que posteriormente se han hecho diversas investigaciones, inclusive para ver qué metodologías de evaluación resultan ser eficaces, qué propuestas de prevención son importantes, qué tratamientos psicológicos son adecuados para diferentes trastornos. Ahí ha ido surgiendo nuevas formas de intervención y tenemos, por ejemplo, las teorías psicodinámicas que proporcionaron luego la terapia psicodinámica, que tiene su origen en la teoría psicoanalítica. Luego surgió la psicología cognitiva, la psicología conductual, luego la psicología cognitivo-conductual, también aparece la psicología positivista, la psicología gestal, entre otras. Como ustedes pueden ver, el avance de lo que ha sido desde el surgir de la psicología clínica hasta la actualidad ha sido muy notorio. Si avanzamos un poquito más, vamos a ver ya dentro de la primera unidad mismo cuáles son los roles que cumple el psicólogo clínico y dónde lo hace. Dentro de los principales roles tenemos la evaluación psicológica. Es una de las tareas que es fundamental dentro del ámbito de la psicología clínica. Para la evaluación se lleva a cabo utilizando diferentes técnicas, como por ejemplo la entrevista, la observación conductual, la utilización de sistemas de clasificación internacional como el DSM-5, para el diagnóstico ya el DSM-5, el CI-10. La evaluación es fundamental porque gracias a la evaluación llegamos a lo que es el diagnóstico y el diagnóstico es clave para el diagnóstico primeramente siempre que tengamos la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico adecuado, porque del diagnóstico surge el tratamiento. Y cuando el diagnóstico no es preciso, entonces obviamente el tratamiento no va a dar los resultados que esperamos. Otro rol fundamental en la psicología clínica es la prevención, así como también la promoción de la salud mental. Los psicólogos clínicos no nos limitamos únicamente al tratamiento psicológico propiamente dicho, sino también trabajamos en programas de promoción y de prevención. Para llevar a cabo todos estos programas de prevención, de promoción de la salud mental, de métodos validados en cuanto a evaluación psicológica, así como también métodos validados y probados en cuanto a tratamiento, la psicología clínica se basa y es fundamental la investigación. También es clave mencionar que no solamente abordamos estos aspectos dentro de lo que acabamos de llamar, denominar, sino también hacemos lo que es asesoramiento. Es decir, nosotros como psicólogos clínicos podemos asesorar, por ejemplo, a psicólogos educativos para que lleven a cabo propuestas de intervención que también están marcadas y son importantes el aspecto clínico. Y también en la educación. Trabajamos dentro de lo que son universidades formando a nuevos psicólogos
psicólogos, como es el caso de ustedes que están en formación. Los psicólogos clínicos trabajamos también para brindarles una formación dentro del ámbito de la psicología clínica. Bien, si avanzamos un poquito más, aquí es fundamental, como les había mencionado antes, no solamente ver cuál es el rol del psicólogo clínico, sino también dónde ejecuta sus diferentes responsabilidades o tareas. Y como se mencionó antes, en las universidades, aquí el rol principal del psicólogo clínico es el profesor. Tiene como responsabilidades básicas enseñar, también llevar a cabo programas de investigación y supervisar el entrenamiento de nuevos psicólogos clínicos. También trabajamos en lo que es centros de salud mental. La principal actividad ahí es el de psicólogo clínico, donde lleva a cabo evaluación, diagnóstico, tratamiento o psicoterapia y también administración de estos centros de salud mental, es decir, como directores. Hospitales médicos. Aquí es fundamental tener en cuenta que el psicólogo clínico cumple la actividad principal, que es la de psicólogo clínico, y lleva a cabo procesos de evaluación, diagnóstico, tratamiento y también consultoría, es decir, enlace con otros profesionales dentro del ámbito de la salud. También se trabaja en el hospital psiquiátrico con la función fundamental de psicólogo clínico, llevando a cabo responsabilidades como la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, es importante tener presente que hablamos de psicoterapia. También en la práctica independiente, el rol fundamental es de psicólogo clínico. Se lleva a cabo procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Bien, si avanzamos un poquito más en esta, vamos ahora ya a la unidad número 2 y aquí surge un interrogante fundamental. ¿Cuál es el papel de la investigación en la psicología clínica? Como les había mencionado, el papel de la investigación en la psicología clínica es muy importante, pues ha permitido que la psicología clínica tenga diversos avances relacionados con lo que es métodos de evaluación, también tratamientos y también programas de prevención y de promoción. En este contexto es importante mencionar entonces que la investigación ofrece a la psicología clínica una base para poder entender la psicopatología, la salud mental y la relación que puede darse entre factores psicológicos y enfermedad física. Este es clave. También la investigación proporciona a la psicología clínica métodos validados para evaluar a las personas y sus problemas. Gracias a la investigación hemos podido determinar qué métodos son validados, es decir, son eficaces para el proceso de evaluación. También es fundamental mencionar que brinda métodos y con la investigación se ha podido determinar qué programas de tratamiento psicológicos y programas de prevención y promoción de la salud mental son eficaces. Por ejemplo, en programas de prevención de problemas de la salud mental tenemos un programa que es reconocido a nivel mundial, que es el CAT. Es un programa que está destinado para prevenir problemas de ansiedad y depresión en niños. También hemos podido conocer tratamientos eficaces, como por ejemplo para los problemas de la ansiedad en niños y adolescentes. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz. Y así hemos visto que para diferentes problemas o trastornos se ha investigado qué tratamiento es eficaz. Bien, avanzamos un poquito más y aquí es importante, yo les he traído para muestra de que acabo de indicarles tratamientos con apoyo empírico, es decir, tratamientos que en base a la investigación han resultado ser eficaces, pero no un solo tratamiento para un grupo de trastornos, sino de forma individual. Este tratamiento, por ejemplo, el trastorno de pánico con o sin agorafobia, resulta ser eficaz la terapia cognitivo-conductual, así como también la exposición en vivo. Para la fobia social, resulta ser eficaz la terapia cognitivo-conductual, así como también la desensibilización sistemática. Para las fobias específicas, resulta ser eficaz la exposición en vivo. Para la fobia a la sangre, la atención aplicada. Para los trastornos de ansiedad generalizada, la terapia cognitivo-conductual. Para los trastornos de estrés postraumático, la terapia cognitivo-conductual, así como también la exposición en vivo. Para los trastornos obsesivos compulsivos, la exposición con prevención de respuesta y la terapia cognitivo-conductual. También podemos ver aquí para la depresión, por ejemplo, para el trastorno de depresión mayor resulta ser eficaz la terapia cognitivo-conductual, la terapia dinámica breve, la terapia interpersonal.
Para el trastorno de bipolaridad, la terapia cognitivo-conductual, mientras que para la depresión en personas adultas mayores tenemos la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Es fundamental que ustedes como futuros psicólogos siempre, antes de llevar a cabo un proceso, ya sea de prevención o de promoción de la salud mental, ya en el ámbito de la psicología clínica, en lo que sería tratamiento, siempre busquemos un tratamiento que ha demostrado ser validado empíricamente, es decir, que está comprobado a través de la investigación que es eficaz. Si avanzamos un poquito más, es importante mencionar que el proceso de investigación en la psicología clínica sigue un proceso sistemático que lleva a cabo varios pasos, que son 6 específicos. El primer paso, generación de hipótesis. El segundo, selección de las medidas de variables claves. El tercero, selección del diseño de investigación. El cuarto, selección de la muestra. El quinto, comprobación de la hipótesis. Y el sexto, difusión de los resultados. Cada paso está dentro de una estructura que es sistemática y que permite obtener los resultados planteados durante el proceso de investigación. Dentro de la generación de hipótesis, es importante mencionar cómo la literatura refiere que toda pregunta tiene una respuesta y de ahí prácticamente pues, se busca una respuesta, surge las hipótesis. Por ejemplo, hace muchos años atrás se empezó a preguntarse los especialistas si es que la pobreza tenía alguna relación con los problemas sociales, por ejemplo, la delincuencia. Esa pregunta luego se va profundizando y se va ampliando y se genera una hipótesis, ¿sí? Luego, el segundo paso, selección de las variables claves. Dependiendo de hacia dónde va mi investigación, selecciono qué medidas voy a utilizar para medir las variables. Por ejemplo, si yo quiero ver satisfacción laboral o capital psicológico en profesionales de la salud física, entonces ahí estoy hablando de capital psicológico y profesionales de la salud física. Tengo que buscar qué instrumentos están validados para medir capital psicológico. Entonces, aquí, en el segundo paso, ya seleccionamos con qué medidas puedo evaluar las variables claves. En este caso, había mencionado de variables de capital psicológico. También puedo hacer una investigación correlacional, donde quiera investigar por ejemplo, en la relación que existe entre capital psicológico y satisfacción laboral, que son dos variables. Entonces ahí tengo que buscar las diferentes medidas que me permitan evaluar estas dos variables, capital psicológico y satisfacción laboral. Bien, el tercer paso, selección del diseño de investigación. Este paso es fundamental porque en base a las características de mi investigación, así como también en base a los objetivos que planteo, puedo de hecho elegir el diseño que más le convenga a mi investigación, que puede ser un caso único, diseño experimental, diseño descriptivo o diseño correlacional. Bien, una vez que ya tengo claro el diseño de investigación, paso al siguiente paso, que es la selección de la muestra. Para la selección de la muestra tengo que elegir una muestra representativa, es decir, que represente a la población que voy a investigar. Si una muestra es demasiadamente, no es representativa, es mínima, puede que de hecho los resultados estén sesgados. Para lo que es la selección de la muestra, generalmente en las investigaciones utilizamos criterios de inclusión, es decir, con qué criterios se va a incluir a los participantes, así como también utilizamos criterios de exclusión, con qué criterios se va a excluir a diferentes participantes. Luego viene un paso fundamental, que es la comprobación de la hipótesis e interpretación. En la comprobación de hipótesis generalmente se utiliza sistemas estadísticos para poder ver si se cumple o no se cumple la hipótesis. Es necesario mencionar que a raíz de eso podemos ver que hay hipótesis nulas, se comprueba la hipótesis o cuál es la información relevante en relación a la comprobación de la hipótesis. Luego viene un paso que también es fundamental. Una vez que ya hemos visto si ha comprobado o no se ha comprobado la hipótesis planteada inicialmente, es fundamental difundir los resultados. ¿Y en dónde se difunden los resultados? En medios científicos que permitan conocer a otros, a la población en general y a otros investigadores
cuáles fueron los resultados alcanzados con esta investigación. Si no se difunden los resultados, realmente se quedan en nada porque no están apoyando a la comunidad científica. Bien, ahora, es importante mencionar que dentro de estos pasos, como yo les había indicado, es clave la selección del diseño de investigación y aquí tenemos los principales diseños de investigación. El diseño de caso único. Este, como su nombre le indica, estudia de forma profunda, pormenorizada y en un tiempo extenso de tiempo a una persona o a representantes de una comunidad. Por ejemplo, en el caso de una persona se utilizan diferentes instrumentos como son entrevista, observación, aplicación de test, y esto se hace en largos periodos con el objetivo de entender la problemática de este individuo. Por ejemplo, un estudio de casos, si vemos un poco ya desde los antecedentes de la psicología clínica a Freud. Freud hizo varios estudios de caso, entre los que podemos nombrar el caso Dora, el caso Juanito, el caso del hombre de las ratas. En estos casos, Freud hizo un amplio estudio que demoró mucho tiempo y que le permitió primero comprender la problemática en base a utilizar diversos métodos, como se menciona la entrevista, la observación, la aplicación de test psicológicos, para poder entender la problemática y a partir de eso planear un tratamiento adecuado. Luego tenemos los diseños de investigación descriptiva. Estos diseños de investigación nos sirven para describir una problemática, es decir, ver el nivel de incidencia o prevalencia de un problema determinado en la salud mental. Por ejemplo, cuál es el nivel de incidencia de problemas de ansiedad en médicos que estuvieron en la primera línea en el COVID-19. Esta investigación se hizo cuando estábamos en ese proceso del COVID-19. Ahí se lleva a cabo investigaciones descriptivas que permitían describir la prevalencia de determinados problemas. Este tipo de investigación lo que busca es simplemente eso, describir la prevalencia de un problema, pero no busca establecer causas, relaciones u otros aspectos, solo la prevalencia de un número de casos inclusive. Luego tenemos los diseños de investigación correlacional. Estos diseños, como se indica, buscan medir la relación entre dos variables. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la relación entre enfermedades mentales y tipos de personalidad? Entonces ahí, por ejemplo, pues se puede poner cuál es la relación entre la presencia de depresión y el tipo de personalidad extrovertida o la personalidad que presenta neuroticismo. Ahí se relacionan dos variables para ver cómo están relacionadas estas dos variables. Luego tenemos la investigación experimental. Esta investigación es clave y nos permite ver la causa-efecto. Un ejemplo, desde hace mucho tiempo atrás se llevó a cabo una investigación para ver cuál era la causa de la agresividad en niños menores de 8 años y se lanzó como hipótesis hasta cierto punto que a mayor número de horas de que el niño vea televisión con contenido agresivo, puede ser mayores las manifestaciones de agresividad o de conductas agresivas. ¿Qué se hizo ahí? Se estableció dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Al grupo control no se les emitió a la investigación propiamente dicha y al grupo experimental sí, se le permitió ver a los niños televisión con contenido que puede ser denominado como de agresividad y se pudo determinar que a mayor contenido de agresividad y a mayor número de horas que puede ver un niño con este contenido de agresividad, hay mayor posibilidad de que se presente conductas agresivas. También este diseño de investigación es fundamental para determinar la eficacia de tratamientos. Por ejemplo, queremos ver cuán adecuado o cuán exitoso puede ser un tratamiento de ansiedad
con la terapia cognitiva conductual. Asimismo, se elige dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Inicialmente, el grupo experimental se le aplica las condiciones experimentales, es decir, se aplica la terapia cognitiva conductual y antes de aplicarle se hace una evaluación previa y después también se hace una evaluación posterior al tratamiento para poder determinar si ha existido mejorías con la aplicación de la terapia cognitivo-conductual. Es clave y nos permite, además de ver la eficacia de los tratamientos, también nos puede permitir ver qué tipo de método resulta ser eficaz para la evaluación. Además de eso, qué tipo de programa de intervención resulta ser eficaz para prevenir algunos problemas de salud mental. Bien, una vez que ya hemos visto la importancia de la investigación en la psicología clínica, pasamos, y es importante tener muy presente los aspectos éticos en la investigación. Aquí es clave tener presente que para cualquier investigación que se lleve a cabo, ya sea con personas o con animales, se deben contar con principios éticos que protejan el bienestar de los participantes. Esto es clave. Esto se debe a que en el inicio de la psicología, lamentablemente, hubieron algunas investigaciones que no respetaron los criterios éticos y de hecho generaron influencias o aspectos negativos en los participantes. Actualmente, para iniciar cualquier tipo de investigación, por ejemplo, cuando ustedes ya estén en los últimos periodos y estén haciendo, a los que van a hacer una tesis, van a ver que esto requiere de que haya un código que se rija al código de ética y hay una comisión que revisa que las investigaciones no vayan en contra de las personas que se está llevando a cabo el proceso de investigación. Existen diferentes tipos de criterios éticos, y como por ejemplo uno de ellos es el consentimiento informado. Para iniciar cualquier tipo de intervención, ya sea de investigación, tratamiento o evaluación, siempre necesitamos tener el consentimiento informado. En el caso de niños y adolescentes, que este consentimiento esté firmado por el representante legal, que ya sea el padre o el cuidador principal de niños y adolescentes. En el caso de adultos también requerimos este consentimiento informado. Bien, aquí yo les he traído un ejemplo para que un poco se pueda tender un puente entre lo teórico y lo práctico. Y dice lo siguiente: un equipo de psicólogos se encuentra realizando un estudio en un grupo de trabajadores para identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación al nivel educativo, ingreso salarial y condiciones del trabajo y número de hijos. En este contexto, ¿qué diseño de investigación se puede evidenciar en este ejemplo? Vamos a leerlo nuevamente. Un equipo de psicólogos se encuentra realizando un estudio en un grupo de trabajadores para identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación con el nivel educativo, ingreso salarial, condiciones de trabajo y número de hijos. En este contexto, ¿qué tipo de método de investigación se está llevando a cabo? Recordemos que tenemos el método de investigación experimental, caso único, descriptivo, correlacional. De acuerdo a las características enunciadas en este ejemplo, ¿qué tipo de diseño de investigación se está llevando a cabo? Estoy segura que ustedes coinciden conmigo en que el diseño de investigación es correlacional, porque está relacionando la satisfacción en el trabajo con el nivel educativo, el ingreso salarial, las condiciones de trabajo y el número de los hijos. Perfecto. Avanzamos un poquito más. Y aquí ya pasamos a la siguiente unidad, que es la de evaluación psicológica. Bien, es necesario tener muy presente que para la evaluación psicológica, los psicólogos clínicos, utilizamos diferentes técnicas, entre ellas la observación, la entrevista, el uso de pruebas o inventarios psicológicos. Clave cuando estamos llevando a cabo o vamos a llevar a cabo una intervención, el que podamos plantearnos hipótesis sobre qué está pasando en esta persona que acude a mí en pedido de ayuda. A raíz de esas hipótesis utilizamos ya las entrevistas. Sobre todo estas entrevistas nos permiten recoger información fundamental para llevar a cabo la anamnesis y para obtener
datos sobre los signos y síntomas de la paciente o el paciente que está trabajando con nosotros. La observación es fundamental. La observación conductual ya se puede llevar a cabo ya sea en espacios controlados, como por ejemplo un laboratorio o la oficina del psicólogo, cuando se ha establecido ciertos criterios. O la observación natural, aquella que observamos de forma en la que la persona se desenvuelve en los espacios cotidianos, como por ejemplo en casos de niños, en la escuela, en el salón de clases, en el aula, en el recreo, mientras que en adultos podría ser en los contextos laborales. Bien, si bajamos un momentito a la entrevista, es importante tener en cuenta que dentro de los formatos de entrevista tenemos diversos. Puede ser la entrevista de tipo no estructurada, semiestructurada, estructurada. Estas entrevistas depende del objetivo en el que queramos cumplir con esta entrevista, debemos utilizar una u otra. Por ejemplo, al inicio del proceso de intervención con las personas, generalmente utilizamos una entrevista semiestructurada o no estructurada. Luego, cuando ya queremos recabar información, una entrevista estructurada. Cuando ya, perdón, una entrevista semiestructurada. Cuando queremos corroborar la información que alcanzamos en relación a nuestra hipótesis y vemos que se están cumpliendo criterios diagnósticos, utilizamos ya una entrevista estructurada que generalmente está en base a los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos. Bien, ahora en cuanto a pruebas o inventarios psicológicos, aquí dependiendo del constructo que vamos a evaluar, tenemos diferentes pruebas. Por ejemplo, en pruebas de la personalidad tenemos tanto las pruebas proyectivas como las pruebas objetivas. Cada grupo de pruebas tiene ventajas y también podemos decir que limitaciones. Dentro de las pruebas proyectivas tenemos, por ejemplo, el test de manchas de tinta de Rorschach, el test de apercepción temática o TAT de Murray, la prueba de las frases incompletas que tenemos tanto para niños, para adolescentes como para adultos, las pruebas del dibujo de la figura humana, de la familia, entre otras. Estas pruebas obviamente requieren una interpretación de parte del evaluador y por ende ahí tenemos una limitación que son subjetivas. Tenemos en cambio las pruebas objetivas, que son los inventarios de autoinforme, donde la persona recibe las indicaciones de parte del evaluado y aplica y se puede autoaplicar un test, como por ejemplo, en el caso de personalidad, el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, también podemos decir el Big Five, el test de los 5 grandes factores, el 16PF. Si queremos evaluar en cambio depresión, es decir, un constructo específico, podemos utilizar el inventario de depresión de Beck o si queremos evaluar ansiedad, el inventario de ansiedad de Hamilton. Depende del constructo que queramos evaluar. Bien, dentro del proceso de evaluación también en muchas oportunidades es importante y necesario llevar a cabo pruebas de inteligencia. En este caso se tiene que utilizar las pruebas de inteligencia que más validez y confiabilidad han presentado. Una de las más utilizadas es la escala, las escalas Wechsler de inteligencia. Y ahí tenemos la mide escala de inteligencia para niños preescolares, para niños escolares, para adolescentes y para adultos. Dentro de las otras pruebas de inteligencia tenemos la batería de evaluación para niños de Kaufman. También tenemos la escala de inteligencia de Stanford Binet, entre otras. Para lo que es deterioro cognitivo, cuando tenemos la hipótesis de que un adulto mayor o que una persona que sufrió un accidente cráneoencefálico está presentando un deterioro cognitivo, podemos utilizar diversidad de pruebas, entre las que podemos mencionar el test gestáltico visomotor de Bender, la batería de pruebas neurofisiológicas de Hansel y Reite, la batería neuropsicológica de Lauria y Nebraska, entre otras pruebas. También es importante mencionar que en el ámbito de la psicología clínica y dependiendo del caso, muchas veces podemos solicitar pruebas complementarias, como son el caso de la tomografía axial computarizada. También podemos pedir electroencefalogramas o resonancias magnéticas, pero depende mucho del caso y del objetivo con el que estemos pidiendo estas pruebas complementarias, que son pruebas neurológicas. Bien, avanzamos un poquito más.
Y aquí ya nos encontramos con lo que sería el proceso de evaluación psicológica. En el proceso de evaluación psicológica es clave mencionar que sigue varios pasos. Hay, en la literatura podemos encontrar algunos autores que refieren que son 8 pasos, otros que refieren que son 6 pasos, otros que son 4 pasos. No es que sean diferentes. Algunos, cuando dicen que son 6, le desglosan más a los pasos y cuando dicen que son 4, integran otros pasos y por ende se evidencian únicamente por el número de pasos que están indicados. Pero yo les he traído de un autor que refiere que son 6 pasos. En el primer paso, decidir qué evaluar. Aquí se responde a una serie de interrogantes que están en función a un pedido de ayuda que hizo ya sea el consultante o los familiares de nuestro consultante. Y aquí las preguntas que uno tiene que contestar a cierto punto es, ¿existe un problema psicológico grave? ¿Cuáles podrían ser las posibles causas? ¿Qué pasa si es que la persona no recibe el tratamiento, la evaluación o el tratamiento específico? Entre otras preguntas. Luego viene el segundo paso, que es fundamental, determinar los objetivos de la evaluación. ¿Para qué voy a realizar una evaluación psicológica? Entre las respuestas que tenemos son, uno, para llevar a cabo un diagnóstico, que generalmente es lo que más utilizamos. Dos, otro objetivo podría ser para ver el nivel de gravedad. Tres, podría ser también para ver hasta qué punto, qué ocurre con la persona si es que no recibiría ningún tipo de tratamiento. Luego avanzamos a un cuarto paso, que son seleccionar los estándares de calidad para la toma de decisión. Cuando hablamos de estándares, hablamos de autorreferidos y los estándares que son hasta cierto punto los normalizados. ¿Cuáles son los estándares autorreferidos? Cuando la persona mismo nos dice información en otro momento del tiempo, por ejemplo, cómo era ella hace un año o hace 2 años, cuando se compara su propio comportamiento o su propia funcionalidad en actual con la que pasaba antes. Por ejemplo, hay personas, adultos mayores, que están evidenciando deterioro cognitivo y ellos suelen decir, yo hace un año o hace 2 años fui totalmente independiente porque vivía solo, me preparaba mis alimentos, iba al mercado, vivía una vida independiente, pero a raíz de pronto de alguna situación, algo que desencadena un problema, la persona ya no puede vivir sola y depende de otras personas. Entonces ahí hacemos esa comparación. Ahora, también comparar los problemas, los signos o los síntomas que está presentando la persona con otro grupo de individuos que están dentro de la norma, es decir, que no presentan ningún tipo de patología, para poder ver si es que estos signos y síntomas están dentro de la norma o no. Luego viene el cuarto paso, que es fundamental, recabar los datos de la evaluación. Aquí nos valemos de varios instrumentos. Fundamental, la entrevista clínica, también la observación conductual, la utilización de test. Es fundamental, de acuerdo al constructo que vayamos a evaluar, por ejemplo, si es autoestima, si es capital psicológico, si es personalidad, si es depresión, si es ansiedad, escoger test que gocen de validez y de confiabilidad. De esa manera, los resultados serán fidedignos. Luego viene un quinto paso, que es tomar decisiones y emitir juicios. Este paso es fundamental porque realmente puede cambiar inclusive la vida de una persona, porque a veces llegan personas con un diagnóstico errado y a raíz de una nueva evaluación que nosotros le hagamos, podemos ver que el diagnóstico que tenía antes no es el correcto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no se hace un diagnóstico diferencial adecuado y la persona recibe un diagnóstico que no es el correcto y obviamente después un tratamiento que no es el correcto. Entonces es fundamental aquí el tener en cuenta en la toma de decisiones. También aquí es clave en este paso determinar si es que de acuerdo al nivel de gravedad de los síntomas que está presentando una persona, se puede hasta recomendar la hospitalización, así sea involuntaria. Por ejemplo, cuando la persona presenta riesgos para sí mismo o para los demás, por ejemplo, intento de suicidio, con un plan previamente establecido, con un nivel de riesgo alto, en este caso se recomienda la hospitalización. Ustedes me dirán, pero ¿qué pasa con
pacientes que de pronto llegaron buscando ayuda solos y no tenemos un contacto con la familia. Ahí lo que se hace es poner en conocimiento de un juez competente para que el juez sea la persona que dictamine que la persona requiere hospitalización. Luego viene el sexto paso, comunicar la información. Este paso es fundamental porque es como que devolverle ya la respuesta a la persona que llegó a nosotros con la solicitud de una evaluación. En este paso es fundamental comunicar la información no solamente de forma verbal, sino también por escrito. Hay pacientes, hay consultantes que no nos solicitan este documento por escrito, pero es clave que nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque la persona puede solicitar a raíz de su evaluación, inclusive en 5 años después. Por eso es fundamental que tengamos archivado una evaluación. Si es que la persona la requiere, puede solicitar y como les menciono, hasta 5 años después. Después de los 5 años ya podemos desechar de nuestro archivo si tenemos evaluaciones, por ejemplo. Bien, es importante también mencionar que la comunicar la información a veces no solamente la hacemos a la persona evaluada, sino podemos hacerles a otras personas. Por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, devolvemos la información a través de un informe psicológico a los padres o encargados de esos niños. Muchas veces también son los profesores que solicitan a los padres que se haga una evaluación psicológica. Entonces también remitimos un informe, obviamente con la autorización del padre de familia, ya sea de un niño o adolescente, a la escuela. También en otras ocasiones puede ser el juez el que nos solicite una valoración psicológica. Entonces tenemos que remitir informe a esa autoridad competente que es el juez o a otros profesionales. Por ejemplo, a veces el psiquiatra, cuando no tiene claridad de que cuál mismo es el trastorno que presenta la persona, puede solicitar al psicólogo clínico una valoración para confirmar un determinado diagnóstico. Bien, estos son los principales 6 pasos del proceso de evaluación psicológica. Vamos a avanzar un poquito y luego de la evaluación, como ustedes saben, viene el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. Con el diagnóstico respondemos al interrogante que se hace su consultante, el consultante que llega hacia ustedes. ¿Qué es lo que me pasa? O muchas veces a la familia que dice, ¿qué es lo que le pasa a mi papá, a mi hermano o a mi hijo? Ha llegado un momento donde hubo un desencadenante y empieza a presentar signos y síntomas que están afectando los diferentes niveles de su vida, laboral, familiar, académico. En este contexto, la persona llega con un interrogante bien grande hacia nosotros. ¿Qué es lo que me pasa? En ese sentido, es llevar a cabo una evaluación y posterior diagnóstico. En este caso es clave mencionar que el diagnóstico nos permite identificar y categorizar los problemas de una forma concreta del consultante. Es importante también tener en cuenta que después del análisis e interpretación de toda la información que obtuvimos a través de la entrevista, la observación conductual y las pruebas psicológicas, ya el psicólogo clínico está en la posibilidad de determinar si es que puede tratarle a la persona de forma individual, es decir, solo con terapia psicológica o requiere de un equipo interdisciplinario, porque existen casos en donde un paciente que, por ejemplo, vamos a suponer que está descompensado y que presenta signos y síntomas afines a una esquizofrenia, pero está descompensado. Entonces, en este caso, la intervención psicológica no solamente es del psicólogo clínico, sino también puede ser del psiquiatra, del neurólogo, de enfermeras psiquiátricas, entre otras. También es importante, de acuerdo a la severidad o a la gravedad del caso, determinar si es que la intervención tiene que hacerse de forma inmediata a través de hospitalización o cuál es la forma correcta. También es importante, a raíz del diagnóstico, se diseña el tratamiento. Si es que nosotros tenemos el diagnóstico establecido y no tenemos una propuesta de tratamiento para nuestro consultante, no estaríamos cumpliendo de forma adecuada. Entonces, llevamos a cabo el diagnóstico y de forma paralela planteamos una posible propuesta de intervención. Bien, avanzamos un poquito más y avanzamos ahora a especificadores. Es fundamental dentro del diagnóstico tener presente a qué hace referencia el diagnóstico
principal, el diagnóstico provisional, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico definitivo. El diagnóstico principal. Se da este especificador cuando una persona, por ejemplo, requiere hospitalización y presenta diferentes problemas de salud. Pueden ser físicos y mentales. Por ejemplo, una persona ingresa a hospitalización porque presenta un episodio psicótico agudo a raíz de un cáncer. Entonces, el diagnóstico principal es la causa fundamental o principal por la que la persona está recibiendo el tratamiento hospitalario, que en este caso es la crisis aguda psicótica. Ese es el diagnóstico principal. Luego ponemos el resto de problemáticas o diagnósticos que requieren intervención, pero el prioritario es la causa por la que ingresa la persona a hospitalización. Entonces ahí tendríamos el diagnóstico principal y los diagnósticos secundarios. En este caso de esta persona puede ser el diagnóstico principal, una crisis aguda psicótica, un diagnóstico secundario, cáncer. ¿Sí? Luego, el diagnóstico provisional. ¿A qué hace referencia este diagnóstico provisional? Cuando nosotros recibimos un consultante y por los signos y síntomas y por la información recabada por el consultante tenemos una hipótesis argumentada y fundamentada que presenta un trastorno mental. Por ejemplo, por los signos y síntomas, puedo decir que este paciente que acude a valoración psicológica presenta un trastorno de depresión mayor, pero no tengo información sobre los antecedentes, tampoco tengo información precisa sobre el tiempo en los que se ha empezado a manifestar este problema. Entonces, puedo poner como diagnóstico provisional la depresión mayor o la depresión intermitente, pero son diagnósticos provisionales porque todavía no tengo la información suficiente, como son los antecedentes, aspectos relacionados con el tiempo, para determinarlo como diagnóstico definitivo. Bien, también hablamos de diagnóstico diferencial. Cuando tenemos un caso es fundamental, antes de llegar al diagnóstico definitivo, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué esto? Porque existen muchos trastornos que comparten signos y síntomas. Y si no hacemos un adecuado diagnóstico diferencial, podemos llegar a cometer un error. Por ejemplo, en los casos de trastornos de la conducta alimentaria, a veces, y de hecho, la bulimia y la anorexia nerviosa comparten signos y síntomas. La diferencia se tiene que hacer en el diagnóstico diferencial para saber si es una bulimia o si es una anorexia nerviosa. También en los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, el diagnóstico de depresión mayor o depresión intermitente. Hay un criterio que es la duración, que es fundamental, nos permite ver qué tipo de trastorno es. Si es mayor, si es depresión mayor o es depresión intermitente. Entonces, siempre es clave que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial antes de llegar al diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Aquel que luego de que he hecho mi diagnóstico diferencial puede establecer de forma definitiva que la patología o el trastorno que presenta esta persona es, por ejemplo, una depresión mayor. ¿Sí? Bien, entonces, muy importante utilizar este tipo de especificadores. Avanzamos un poquito más y ya viene aquí cuáles son los momentos o niveles de intervención en la psicología clínica. Esto es claro. Tenemos que existen tres niveles de intervención psicológica, que son los siguientes: promoción de la salud, prevención de la enfermedad y tratamiento. Cada uno de estos niveles tiene una población a la que va dirigido, así como también un objetivo claro. En lo que es promoción de la salud, va dirigido a toda la población en general. El objetivo es incrementar la salud mental y el bienestar de toda la población. Mientras que en lo que es prevención, esta intervención va dirigida a grupos que ya están en riesgo de presentar, por ejemplo, un trastorno de salud mental, un problema, un trastorno. Y tiene como meta reducir el riesgo de que se desarrolle un trastorno. ¿Sí? Luego tenemos el tratamiento, es decir, cuando ya se ha presentado una problemática. Este está dirigido a personas que ya manifiestan un trastorno mental, como la anorexia nerviosa, la bulimia, la depresión, entre otros. ¿Cuál es la meta fundamental? Aliviar el trastorno. Pero cuando hablamos de aliviar el trastorno, es lograr que la persona se inserte de modo adecuada a los diferentes contextos en los que se desarrolla, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto laboral, el contexto académico.
Es fundamental aquí tener en cuenta que existen trastornos como la esquizofrenia que no se curan, pero con el tratamiento adecuado, tanto psicológico como farmacológico, la persona se estabiliza y puede desempeñarse en cualquier contexto en el que esté, en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto comunitario. Bien, si avanzamos un poquito más, es clave también tener presente que dentro de lo que sería la prevención, tenemos al menos tres tipos de prevención: la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿A qué hace referencia esta prevención? La prevención primaria está dirigida sobre todo a evitar la aparición de problemas como trastornos de ansiedad, depresión, estrés, consumo de sustancias, consumo de alcohol, embarazos no deseados en la adolescencia, VIH-Sida, problemas cardiovasculares, entre otros. Entonces, lo que pretendemos es evitar que aparezca este problema. Es importante tener muy claro que la intervención o la prevención primaria actúa antes que aparezca la enfermedad o los síntomas, mientras que la intervención o prevención secundaria interviene en la fase presintomática, ¿sí? En este contexto es fundamental mencionar que con la prevención secundaria está dirigida sobre todo a identificar los problemas en la fase más temprana, cuando están recién apareciendo, y actuar lo más pronto posible para que estos problemas que están presentándose recién se agraven, se compliquen. Finalmente tenemos la intervención o prevención terciaria. Esta prevención terciaria actúa cuando el individuo ya está enfermo, ¿sí? La prevención terciaria está dirigida sobre todo a prevenir recaídas de un problema ya presentado, como por ejemplo una persona que abusó de sustancias. Entonces, con la prevención terciaria lo que pretendemos es prevenir la recaída. De esta manera evitamos que se complique posteriormente la salud de la persona. Tenemos una mejor calidad de vida en los individuos que presentan determinado problema. También es importante mencionar que en la prevención terciaria tenemos hasta cierto punto incluido el concepto de clásico de rehabilitación. ¿Sí? Perfecto, entonces ya hemos visto lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Para resumir, en la prevención primaria se actúa antes que aparezca la enfermedad. En la prevención secundaria se interviene en la fase presintomática. Y en la intervención terciaria actúa cuando el individuo ya presenta una condición de enfermedad. Bien, avanzamos un poquito más y aquí ya otro importante elemento que vimos dentro de las tareas del psicólogo clínico era el tratamiento. Entonces, en este caso, existen varios enfoques psicoterapéuticos. Dentro de los enfoques psicoterapéuticos, si vamos desde el más clásico, tenemos la terapia psicoanalítica, que refiere que los problemas conductuales o trastornos tienen una base fundamental que es el inconsciente. Y nos dicen que en el inconsciente se aloja ya sea situaciones traumáticas, impulsos agresivos, impulsos sexuales que no han podido salir de forma adecuada. En este caso nos refiere que existen una serie de técnicas, como por ejemplo, tenemos eh, los el análisis de los sueños, el análisis de la relación, también las técnicas de catarsis, entre otras, que según los psicoanalistas nos permiten llegar al inconsciente y develar aquel contenido que está guardado o alojado en el inconsciente. Luego tenemos las terapias psicodinámicas. Estas terapias psicodinámicas surgen del psicoanálisis, pero le han hecho innovaciones para que no sea muy larga, que se centre más en buscar soluciones a los problemas actuales del individuo. Luego tenemos la terapia conductual, que como su nombre se indica, se centra en la conducta, hacer un análisis determinado y establecido de lo que es la conducta problemática, por ejemplo, la agresividad, y luego plantea objetivos para disminuir de forma progresiva y hasta eliminar conductas desadaptadas y reemplazarla por conductas adaptadas. Luego tenemos la terapia cognitiva. En
esta terapia cognitiva nos refiere de que el aspecto cognitivo del individuo es fundamental, refiere que los individuos somos pensamiento, sentimiento y acción, y justamente trabaja en el ámbito cognitivo con diferentes técnicas para tratar los diferentes problemas de salud mental. Luego tenemos la terapia sistémica. Esta terapia sistémica refiere que el individuo no está solo y que se desempeña en diferentes contextos. Uno de los contextos fundamentales es la familia. Y menciona que cuando un individuo empieza a presentar signos y síntomas de alguna enfermedad de salud mental, está expresando de alguna manera que la familia no está funcionando bien, es disfuncional. Y en esta terapia lo que se busca es poder que la persona acompañada del psicoterapeuta sistémico, en este caso, redescubra los recursos que tiene la propia familia para poder brindar una adecuada funcionalidad y que los miembros de la familia funcionen de manera adecuada. Esta terapia resulta ser bastante interesante e importante, sobre todo con niños, porque es fundamental tener muy presente que los niños requieren siempre de este apoyo de la familia para solventar cualquier tipo de dificultad. También tenemos la terapia integrativa, como su nombre lo indica, integra varias técnicas y otros enfoques para tratar una problemática y ve al individuo como algo integral, es decir, le ve como los aspectos relacionados con los pensamientos, los sentimientos, el ámbito físico, el ámbito biológico. Y como se mencionó antes, integra varias técnicas de otros enfoques para poder trabajar con los diferentes problemas que presentan los consultantes. Finalmente tenemos las terapias de tercera generación. Estas son terapias nuevas que están en proceso de investigación. Algunas de ellas ya han sido validadas como eficaces. Por ejemplo, tenemos el Mindfulness, en donde se trata de la atención plena, que la persona viva el aquí y el ahora y que se libere de aspectos relacionados con el estrés. También, como por ejemplo el estrés, también tenemos la terapia de aceptación y compromiso, que se basa en el hecho de que la persona acepte sus dificultades y se comprometa a cambiar. Ahí es fundamental los valores que tiene la persona. Todas estas terapias son claves y como se menciona antes, previo a utilizar cualquier tipo de enfoque psicoterapéutico, es fundamental que investiguen ustedes cuál enfoque resulta ser eficaz para el problema que están yendo a tratar. Por ejemplo, si es que es un trastorno de ansiedad en niños y adolescentes, valga redundar que la terapia cognitiva conductual ha resultado ser eficaz. Si es que estamos hablando de un problema relacionado con anorexia en la infancia o en la adolescencia, ha resultado ser fundamental aquellas terapias que están relacionadas con la familia. ¿Sí? Esto en cuanto a los rasgos más generales de lo que serían los principales enfoques psicoterapéuticos. Recuerden que ustedes en el posterior de su formación o en otras asignaturas van a ver en forma profunda cada uno de estos enfoques psicoterapéuticos. Bien, avanzamos un poquito y aquí sí quiero tener un poquito más de tiempo, detenerme un poquito para dar algunas recomendaciones que son importantes para lo que sería las evaluaciones de recuperación. ¿Qué unidades se evalúan? La evaluación de recuperación, como ya les indiqué, las unidades, todas las unidades, tanto del primero y del segundo bimestre. En este caso, recordemos un poquito que estas unidades son la primera, una mirada a la psicología clínica, que aborda los aspectos introductorios de la psicología clínica. La unidad número 2, métodos de investigación en psicología clínica. La unidad número 3, diagnóstico y clasificación de la psicología clínica. La unidad número 4, evaluación psicológica. Y la unidad número 5, intervención psicológica, promoción, prevención y, como hemos visto de forma muy general, lo que son los diferentes enfoques psicoterapéuticos. Bien, avanzamos un poquito más y dando a conocer algunas recomendaciones. Con respecto a la siguiente recomendación es ¿qué tipo de preguntas aborda la evaluación de recuperación? Bueno, aborda preguntas como por ejemplo de análisis de caso, donde ustedes tienen que determinar el diagnóstico, preguntas de opción múltiple en las que van a tener una respuesta
que sea la correcta o dos o más respuestas. En este caso de las preguntas de opción múltiple, es fundamental que lean detenidamente el enunciado de la pregunta para que sepan cuántas respuestas tienen que seleccionar. Esto es clave porque si les piden tres respuestas, tienen que seleccionar las tres, porque el sistema automáticamente, si es que le pide tres respuestas correctas y usted responde dos o responde cuatro, le va a asignar una nota como que incorrecta. También van a tener preguntas de emparejamiento, preguntas de verdadero o falso. La recomendación es previo a su examen de recuperación, prepárense lo más que puedan para que logren alcanzar las competencias esperadas para la asignatura y por ende acreditar la misma. Les reitero mis mejores deseos de éxitos y que alcancen los objetivos planteados en esta evaluación de recuperación.